Conectar comunidades aisladas, devolverle la movilidad a pueblos que han sido afectados por una tormenta, por la crecida de un río. Esa ha sido la manera de ayudar de quienes erigen puentes solidarios. Otras obras, quizás más grandes, de ingeniería, pues, que pretenden conectar dos puntos geográficos, quizás están sometidas más a la polémica. Por eso hoy, La Voz de tus Derechos hablará justamente del tema puentes solidarios, pasarelas al futuro. En el estudio tengo un invitado que no podría ser más adecuado para este tema porque es ingeniero, trabaja para la empresa FECOR, español, y sobre todo alguien que ha construido puentes con sus propias manos. El último de ellos en Nicaragua. Bienvenido, Alberto Chamorro Ramos, al estudio. Mucho gusto, Giovanni, gracias por invitarme a tu programa. Después me vas a tener que comentar bien cómo fue lo de erigir un puente. Desde luego. Cuán difícil es, me interesa mucho el tema. Bueno, pues voy a presentar al segundo invitado de esta jornada en La Voz de tus Derechos. Nos acompaña a través de videoconferencia desde Nicaragua. Es activista, líder comunitario y sobre todo es una persona que tiene una gran pasión por defender su territorio, su tierra, su país, y que se opone con esa misma pasión al canal interoceánico. Bienvenido, Octavio Ortega, a La Voz de tus Derechos. Muchas gracias, un placer por haberme invitado a su programa. Bueno, pues yo creo que va a ser muy interesante el programa de hoy porque vamos a tener puntos de vista bien diferentes sobre, al parecer, un mismo tema, pero hecho uno a través de manos solidarias y muy enfocado en la comunidad, otros quizás más faraónicos como es el canal nicaragüense, ¿no? Y entonces me gustaría empezar precisamente por esta historia de levantar un puente en la comunidad de Monteverde, en territorio nicaragüense. Y Alberto, ¿por qué eligieron ese lugar? Y sobre todo, me gustaría saber qué impacto previeron inicialmente que iba a tener edificar esa pasarela. Sí, bien. Bueno, la empresa para la que yo trabajo, FECOR Ingenieros Consultores, se asoció en este caso con la ONG Puentes para la Prosperidad, que trabaja en Centroamérica, Sudamérica, así también en África. Entonces, ellos tienen un equipo fijo en Nicaragua y en todos estos países que se dedican a identificar aquellas necesidades en los puntos necesarios, en los puntos críticos donde por temas, por desastres naturales o por defecto de comunicación, ¿no?, de infraestructura, pues es necesario una participación ahí. Entonces, la empresa colaboró con la ONG, mi empresa con la ONG, aportando capital, o más de la mitad del presupuesto del puente, y así como 5 voluntarios, de los cuales yo me encontraba uno de ellos y 4 compañeros míos. Y bueno, esa era nuestra participación. Y era, pues, antes del proyecto, ¿no?, preparar toda la logística, que sería la planificación de construir ese puente, y luego allí in situ, con ellos, con los propios usufructuarios del puente. Claro, los que se iban a beneficiar de la pasarela, ¿no? Eso es. Qué bien, qué interesante, ¿no? Pues en Nicaragua también, pero relacionado con otro proyecto muy diferente, está Octavio, y me gustaría que me contaras, Octavio, ¿cuáles son las críticas y las quejas fundamentales que le hacen los activistas que están contra este canal interoceánico? ¿Cuáles son las principales quejas que tienen sobre su construcción? Bueno, en principio, quiero que ustedes se den cuenta que se aprobó una ley que le da una potestad a una persona por 116 años, ¿verdad?, que puede ser totalmente el uso de las tierras nicaragüenses, una concesión que se dio en 3 días, aprobado en la Asamblea Nacional, sin la consulta del pueblo de Nicaragua. Entonces, esa ha sido principalmente la mayor preocupación, porque con esta concesión se pone de rodillas al pueblo de Nicaragua ante al que se le dio la concesión, o sea, al señor Guan Yin. Sí, he leído y es verdad que es un plazo de tiempo muy largo. Y vuelvo contigo al estudio, Alberto, porque me gustaría, en lo que conversamos ahora, también compartir unas imágenes de cómo se levantó este puente, esta pasarela en la comunidad de Monteverde. Y sobre todo
me gustaría que me comentaras cómo crees que proyectos de este tipo ayudan no solamente a conectar y a poder pasar, sino también al desarrollo económico, social de comunidades de este tipo. Bueno, desde luego estas comunidades, sobre todo lo que decíamos, ¿no? En el invierno nicaragüense, cuando crecen los ríos, separa totalmente las zonas. Esas zonas que quedan aisladas pues quedan completamente ajenas al servicio pues, de educación, de desarrollo a mercados, a esos profesores que tienen que ir a la escuela a enseñar, y bueno, a sanidad. El caso es que estas comunidades quedan aisladas de lo que es la Panamericana, la carretera que cruza el continente, entonces sí. Ahí es donde están los pueblos donde están todos estos servicios. Ya, y entonces cuando, claro, se cortan los pequeños pueblos, puentes, en Monteverde había perdido ya incluso sí, dos, ¿no? Sí, primero hace algo más de una década se construyó el primer puente para salvar ese río, el río Estelí. Ese puente colapsó, se construyó un segundo, volvió a colapsar y bueno, estaban ya unos cuantos años sin ese puente tan necesario que la comunidad tanto deseaba, por encima de luz, agua corriente. O sea, para ellos ese puente era la prioridad número uno. El poder tener acceso a la carretera pues, para ese desarrollo social, ¿no? y económico de la zona. Bueno, hace un rato anunciaba un video pequeñito, muy breve, donde se ve parte de la construcción del puente. Pero cuéntame brevemente, sin muchos detalles técnicos, porque no es mi especialidad, pero ¿cuál fue la técnica que utilizaron? Pues bien, es un puente colgante, es una pasarela de 100 metros, es con una longitud bastante considerable. Entonces teníamos dos torres, era como una especie de mecano, ¿no? Al final es dos torres que teníamos abatidas, las levantamos, como se ve ahora bien en las imágenes, y a partir ya de las torres levantadas cruzamos los cables a través del río. Como, bueno, nuestros medios eran nuestras manos y sobre todo nuestra voluntad, ¿no? Y ya una vez pasados los cables, pues ya empezar a hacer el tablero, ya pasando las maderas. Y bueno, construirlo con la gente nicaragüense. La gente ahí tenía bueno, una fe que mueve montañas. Con eso no había máquina necesaria. Los interesados principales. Pero Alberto, quisiera volver con Octavio, porque al mirar la construcción de este puente, tengo la impresión, por lo que veo, que es un puente que tiene muy poco impacto ecológico negativo, o sea, no hace un impacto medioambiental negativo. No. Sin embargo, en el caso de Octavio, que parece que hemos perdido la señal con él, sí tengo entendido que hay informes bastante alarmantes, incluso mucho secretismo en torno a los informes del impacto medioambiental que puede provocar un canal de la envergadura y bueno, pues del tamaño que se plantea hacer en Nicaragua. Pero vuelvo contigo a la espera de que recuperemos la señal. Entonces, este tipo de iniciativa, yo veo que ustedes, bueno, pues además de estar ahí en la comunidad, implicar a los pobladores, que son los principales beneficiados, también utilizaron mucho las nuevas tecnologías. Sí, efectivamente. ¿En qué punto las usaron? A ver. Bueno, el puente se empezó a construir mucho antes de que se pusiese la primera piedra, ¿no? Todo empieza desde la campaña de recolectar fondos, pero también de concienciar a la gente, informar a la gente y difundir la palabra, ¿no? Lo que íbamos a hacer. Entonces, efectivamente, bueno, en el equipo de los 5 voluntarios que formábamos parte de este equipo, constábamos de un manager de comunicaciones. Y bueno, nuestra intención era hacer llegar a todo el mundo, a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, pues lo que estábamos haciendo, ¿no? Una especie de blog, también en nuestra la página web, también las camisetas. Eso fue muy buena idea, porque sí, es una manera también de convocar la solidaridad, de buscar recursos y de difundir lo que estaban haciendo. Eso es, aquí una empresa alemana, Hakida Berlin, que se prestó voluntaria, ¿no? Para colaborar con esta causa tan bonita, entonces, pues bueno, para financiar también esta... Y tiene como un dibujo de una de las pasarelas, ¿no? Es la pasarela, es exactamente el puente que hicimos, es un boceto extraído de los planos de proyecto, y sí, la gente, la verdad es que mucha gente se ha involucrado en esto y ha colaborado desde el primer día, nos han seguido, han colaborado económicamente o a través de compartir, ¿no? esa información, y sí, incluso allí, cuando teníamos las pocas oportunidades de acceder a la red, también colgábamos alguna foto o algún vídeo. Sí, he visto mucho, han seguido una buena cronología y como este es un programa para conectar y hacer puentes, pues hemos logrado conectarnos en esta ocasión con Colombia.
Lo estábamos intentando desde el inicio del programa, pero ahora es que ha salido, así que adelante. Hagamos una pasarela hasta Colombia para hablar con Carlos Andrés Barrera. Carlos tiene una historia también muy linda, pertenece a una entidad sin ánimos de lucro que se llama Puentes para la Esperanza, que ayuda a comunidades, también como lo hiciste tú, Alberto, en Nicaragua, a comunidades rurales que padecen dificultades de movilidad. Bienvenido al programa, Carlos. Hola, Micaela, bienvenido todos ustedes. Me alegra mucho poder conectarme con la voz de tus derechos y con personas en varias partes del mundo que estamos tratando de comunicar seres humanos, al fin y al cabo. Claro que sí. Bueno, como acabas de llegar y estamos muy deseosos de escuchar tu historia porque es apasionante, sé que, bueno, pues la organización de la que formas parte han construido unos 98 puentes ya, fundamentalmente puentes peatonales y gracias al esfuerzo de voluntarios. ¿Cómo surgió esta idea, Carlos, y cómo ha podido seguir existiendo en este mundo donde la gente se entusiasma primero y pierde el entusiasmo después? ¿Cómo lo han logrado? Bueno, gracias. Te cuento. Puentes de la Esperanza es una iniciativa que nació a partir de una emergencia, de un desastre natural que tuvimos en Colombia en el año de 1994. Una terrible avalancha que mató a más de 1000 personas y destruyó una cantidad de puentes de una importante zona agrícola de nuestro país. En aquel entonces vino a Colombia un ciudadano suizo que tal vez muchos conocemos, se llama Tony Rutiman, es una persona que ha dedicado su vida entera a construir puentes. Él nos transmitió su conocimiento, compartió su experiencia y ahí nació esa semillita que nos llevó a continuar tratando de llevar esta solución a muchos otros lugares de nuestro país. Qué bien, sí, ya veo que son ustedes como hormiguitas constantes, ¿no? Trasladando, transportando y construyendo. Y vuelvo contigo al estudio, Alberto, porque cuando hace un rato conversábamos con Octavio, que lamentablemente pues la comunicación se cayó, quería haberle hecho una pregunta a él, que te la hago a ti, y es, por ejemplo, la solidaridad, la colaboración, el apoyo que recibieron ustedes desde el punto de vista estatal o gubernamental. ¿Existió ese vínculo o sencillamente se enfocaron más en el tema de voluntarios y privados? Bien, ahí la participación no fue tan directa del Estado, sino la alcaldía. La alcaldía, en este caso de Palacagüina, que es la alcaldía a la que pertenece la comunidad de Monteverde y las otras comunidades que se ven beneficiadas de esta construcción, sí que participó y participó aportando materiales de construcción, desde maderas, herramientas, incluso también nos ayudaron a que nuestra estancia allí fuese mejor. Nos instalaron pues, un toldo para unas mesas para que pudiésemos comer, cenar juntos. Y bueno, desde ese punto de vista sí que lo que es la alcaldía sí que apoyó la causa. Ya, no, te preguntaba, ¿sabes por qué? Porque cuando íbamos a hacer este programa lanzamos algunas preguntas en las redes sociales, sobre todo en relación mucho más amplia de las inversiones y la desigualdad de inversiones entre el mundo rural y la parte urbana, entre las ciudades y el campo. Y es muy interesante porque en Facebook, Marco Antonio Fuentes Peña, a nuestra interrogante desde Chile, pues dijo de manera muy desencantada también que los políticos lo ofrecen todo en épocas de elecciones, pero en Chile lamentablemente todavía hay zonas rurales donde los niños cruzan ríos donde no hay puentes. Muy interesante esa mirada, yo creo que muy crítica también sobre las instituciones, y con eso vuelvo a Colombia. Y me gustaría, Carlos, por tu experiencia, me contaras cómo elige la Puentes para la Esperanza, la organización de la que formas parte, cómo eligen a las comunidades que se van a beneficiar con la instalación de un puente. Bueno, realmente eso es un proceso que creo que es similar al que comentaba Alberto, donde recibimos solicitudes de diferentes lugares del país y de diferentes personas. A nosotros nos escribe la maestra de la escuela, el cura párroco, un campesino, el alcalde. Y lo primero que hacemos cuando nos acercamos a estos lugares es revisar la viabilidad técnica, ver que sea un terreno estable, que sean lugares donde el puente va a tener estabilidad y que efectivamente va a beneficiar a un buen número de familias.
Hay una serie de aspectos técnicos, es una lista de chequeo que nosotros revisamos para que estos puentes sean duraderos y sean estables, porque muchas veces la gente solicita puentes en zonas de alto riesgo o en lugares donde la estabilidad del terreno no es muy buena o donde los ríos tienden a desbordarse y a cambiar su cauce. Entonces, lo primero es una viabilidad técnica. Y lo segundo que hacemos es acercarnos siempre a las autoridades locales. Aunque nosotros somos una ONG, tratamos de ser respetuosos y de trabajar con los alcaldes y con todas las instituciones de la zona y articular ese apoyo. Entonces, es así como empieza esa preselección y la viabilidad de los puentes que podemos apoyar. Ya, y hasta ahora ese mecanismo, o sea, de que alguien de la comunidad solicita, llega a ustedes, me imagino que después tienen que hacer una selección porque deben tener mucha demanda en un país como Colombia. ¿Cómo establecen las prioridades? Sí. No te escucho bien, Carlos, sí, así es. pero repíteme, por favor. Que este puente no inicia una... Hola. Sí, ya te estoy Realmente lo que escuchando. hacemos es verificar en terreno que esta solicitud... Ok. Primero verificamos que esta solicitud realmente esté beneficiando a un buen número de familias, que haya una necesidad real, que no exista un puente cercano, porque si nos piden un puente para un lugar donde simplemente quieren evitar caminar unos metros, no vale la pena. Ese es un aspecto muy importante y en el caso de Colombia tuvimos que tener mucho cuidado con los actores del conflicto armado, porque lamentablemente aquí había presencia de grupos irregulares. Teníamos que ver que hubiera condiciones de seguridad que permitieran que la comunidad trabajara tranquila, que no hubiera ningún riesgo y también que los puentes fueran utilizados para labores lícitas, que no fuéramos a favorecer no sé, movilidad de grupos armados, cultivos ilícitos, nada de esto, sino que realmente estuviéramos beneficiando a una escuela, a un hospital, a una comunidad campesina. Wow, difícil entonces decidir, elegir y llevar a la práctica. Alberto, vuelvo contigo, porque se ha repetido mucho en el tema de la solidaridad y la ayuda, sobre todo a comunidades vulnerables y a personas más desfavorecidas económicamente. Esta frase de no me des el pescado, enséñame a pescar, ¿no? ¿Y han pensado ustedes o tienen algún mecanismo para que los residentes en estas comunidades donde se erigen los puentes o las pasarelas que ustedes ayudan a construir después puedan reformar, mejorar, reparar o tienen que esperar que ustedes regresen para hacerlo? No, desde luego. Bueno, en primer lugar, ya en la construcción de esta pasarela y de otras con la que la ONG Puentes para la Prosperidad trabaja, tiene gente del lugar, nicaragüense, ingenieros nicaragüenses y técnicos nicaragüenses que bueno, adquieren todo ese conocimiento y pues ese es un conocimiento que se va a quedar allí, ¿no? También luego además hay unos manuales de diseño que la propia organización redacta, así como unos manuales de construcción que también bueno, se van mejorando, se van editando con las intervenciones de equipos de voluntarios como nosotros que también pues, bueno, aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, bueno, la intención realmente es que el día de mañana ese conocimiento se quede allí, ya sea en Nicaragua, en Colombia, que también se trabaja en Bolivia, en cualquier país, y también pues, yendo a las universidades a transmitir, ¿no? ese conocimiento, esa técnica, para también bueno, que el día de mañana sea el propio pueblo autóctono para desarrollar esa construcción. Claro. Por otro lado, te comento también, de cara al mantenimiento del puente, el hecho de construir con ellos, ¿no? con los propios usuarios del puente, con la gente de la comunidad, esa construcción. Los hace conocer un poco la anatomía del puente, cómo funciona. Conocen todas las piezas, cómo se montan, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y bien, simplemente que tengan un poco de ojo, ¿no? de ver qué está fallando y efectivamente si al final hay algo que se le escapa de sus manos, pues van a tener que contactar y lo van a hacer y no va a haber ningún problema y ahí estará quien tenga que estar para ayudar. Pero, en fin, el hecho de trabajar con ellos hace que ellos adquieran ese conocimiento y, desde luego, estoy seguro que van a mantener como es debido ese puente porque al final lo necesitan. Claro, ahora, yo me imagino que en todo este trabajo, Alberto, has vivido de todo tipo de cosas, ¿no? Desde momentos de mucha ilusión por ver levantarse el puente y a otros en que parecía que nada iba a salir. ¿Me puedes contar alguno de ellos? Pues verás, bueno, como
Como bien hemos dicho, es un puente de 100 metros de luz con torres de 10 metros que se levanta en 2 semanas. Es un tiempo muy justo en el que no hay lugar a la improvisación, como quien dice. Pues, ¿qué pasó un día? No esperábamos que lloviese, pues un día llovió hasta las 9 de la mañana, bueno, allí empezamos el día a las 6 de la mañana, entonces parecía, bueno, había un diluvio y parecía que se iba a acabar el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese invierno, esa temporada de lluvias, que allí no tenía que llegar aún, pues bueno, se nos escapa un poco de las manos y veíamos que existía el riesgo de que el río creciese y ante esa situación, 1, de no poder trabajar y 2, del río crecido, es que no había manera de atravesar el río. Claro, claro. Porque sí. Para construir el puente, la manera era atravesar el río para llevar pues, los materiales de una zona a otra, para todo, para atravesar los cables. Sí, lo puedes tener todo planificado, pero cuando la naturaleza dice estoy Exacto. aquí, es una fuerza mayor. Bueno. Bien, bueno, pues voy con Carlos, porque también me imagino que, Carlos, tienes muchas anécdotas y muchas historias en este trabajo de Puentes para la Esperanza. Se han erigido al menos 98 entre puentes y pasarelas. Entonces, en el caso de las comunidades que ustedes han beneficiado con esta iniciativa, ¿qué cambios más significativos has visto después que se ha instalado el puente? Bueno, creo que coincidimos con Alberto en que estos puentes lo que traen realmente es progreso, productividad, acceso a la educación y a la salud. En el caso de Colombia hay algo que es muy importante y es que estos puentes han logrado hacer que comunidades campesinas e indígenas que estando en el medio geográfico de Colombia se sentían aislados del resto del país, se vuelvan a sentir parte de esa Colombia olvidada, se vuelvan a sentir parte de un país que está tratando de lograr la paz y se sientan más cerca y con igualdad de derechos a todos. Creo que eso es lo más importante, pero coincido con las otras organizaciones en que estos puentes básicamente y más allá que una simple estructura metálica, lo que traen es progreso, educación, salud y acceso a todos los servicios básicos de comunidades que por alguna razón han estado aisladas y olvidadas. Claro, vuelvo contigo al estudio porque uno de los comentarios que nos dejaron en Facebook, hace un rato leía uno y ahora voy a ocuparme del otro, es de Francisco Revilla. Francisco pues cuestiona que muchas de estas obras, en el caso de México, por ejemplo, este tipo de obras ya en zonas rurales, pues lamentablemente están vinculadas a los sobornos para obtener los recursos al municipio, para el municipio, y que dice con ironía Francisco Revilla, tendría que vivir algún familiar del alcalde para que existan estos beneficios. Alberto, en las comunidades donde han trabajado no vive ningún familiar del alcalde, por lo que veo, ¿no? O al menos eso no influyó. No lo creo. Pero está claro también que en América Latina, lamentablemente, todavía muchas veces las comunidades que no tienen recursos no pueden aspirar a un puente así. ¿Cómo es para los residentes de estos lugares comprender que ustedes no trabajan por esos mecanismos? O sea, me imagino que primero hay asombro, después empiezan a preguntar cuánto nos costará este puente y en un momento se dan cuenta de que es un regalo, que es solidario. ¿Cómo lo han tramitado? Bueno, en este caso la propia comunidad tenía esa voluntad muy fuerte de tener ese puente, como ya hemos dicho antes, es el tercer puente ya que hacen y ellos lo han intentado por todos los medios, ¿no? Al final hubo una convergencia entre los intereses de la comunidad y, bueno, y la propia organización que detectó esa necesidad, ese interés. Y entonces ahí, a través también de la alcaldía, entonces, bueno, fue como un triple contacto, ¿no? Entonces sí que, bueno, fue adelante y la gente le echó muchas ganas. Y, bueno, ellos al final sí que esperaban ese puente porque lucharon por ello. Entonces, pues tenían muchas ganas de que llegásemos allí y nos recibieron muy bien. Y desde el primer día, bueno, nos sentimos allí... Parte de la familia, ¿no? Exacto. Una familia que venía a conectar, a enlazar. Una bellísima historia. Quiero, bueno, pues agradecerte muchísimo la participación, Alberto. Agradecer a Octavio, que lamentablemente pues sufrió los problemas de la tecnología. Podemos construir puentes, pero parece que es un poco más difícil comunicarse por Skype. Y Carlos, también a ti desde Colombia, gracias por toda esa información, todos los detalles, y creo que este es un tema que da para mucho más, pero me ha gustado mucho las anécdotas que has hecho
y quería a partir de ella reflexionar también sobre el hecho de que los puentes conectan, enlazan, vinculan. Erigir de uno de ellos hace a una comunidad estar un paso más allá hacia el desarrollo, la comunicación y el contacto con otros. Así que ya saben, a ayudar a erigir puentes. Muchísimas gracias, los espero en el próximo programa, La Voz de tus Derechos, donde abrimos una ventana allí donde la puerta parece cerrada, pero hoy hemos tendido un puente. Síganos en las redes sociales y hasta la próxima. Gracias. Mucho gusto.